Y lo que quiero compartir hoy, en primer lugar, va a servir para nosotros, para mí como hombre, para mi esposa y para nosotros como matrimonio, también para el matrimonio de ustedes, y no solamente para nosotros en cuanto a nuestra vida propia, sino también para que nosotros, dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿verdad? Y ahí nos está hablando precisamente sobre un tema específico, ¿sí? Entonces, quizás está hablando de varios temas, y uno de los temas que muchas veces nosotros quizás no sabemos cómo responder o cómo hacer el tema matrimonio, ¿verdad? No tenemos muchas veces la magnitud o toda la información de lo que es el matrimonio. Por eso en esta noche quiero compartir con ustedes acerca de que el matrimonio, ¿qué es? ¿El matrimonio es un contrato o es un pacto? Pero antes que eso vamos a orar antes que eso. Antes que eso vamos a orar, vamos a pedir al Señor para que Dios esté guiando lo que vamos a compartir en esta noche. Padre, te doy gracias, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de poder estar delante de ti. Quiero, Señor, entregar en tus manos, Señor, que lo que hable conforme a tu palabra, conforme al poder de tu Espíritu Santo y para la gloria y para la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, dijimos, ¿contrato o pacto? Ahora, para poder entender un poquitito, ¿verdad? Vamos a definir lo que es la palabra contrato, ¿sí? La palabra contrato significa acuerdo. Esperen que voy a sacar un poquito allá para que yo pueda leer todo también. Ahí está. Acuerdo generalmente escrito por dos o más personas que se comprometen recíprocamente a respetar y a cumplir una serie de condiciones. Documento que figura este acuerdo firmado por las dos partes. Ese es un contrato, ¿sí? O sea que en caso que una de las partes no cumple lo establecido, se verán obligados a rescindir el contrato. Eso muchas veces, la palabra rescindir contrato es más o menos un término, nosotros utilizamos mucho en el término futbolístico, ¿verdad? ¿Qué significa rescindir contrato? Que muchas veces muchos clubes rescinden contrato con un jugador porque quizá el jugador no llenó la expectativa, quizá el jugador no hizo lo que tenía que hacer, quizá el jugador no fue lo que esperaba. Entonces, ¿qué hace el club? ¿Sí? El club tiene, cuando llega la fecha, ¿sí? Por ejemplo, siempre en junio, cuando llega junio, muchos jugadores se quedan libres, muchos clubes le dejan a sus jugadores ir. ¿Por qué? Porque se cumplió su contrato. Y si es un jugador bueno, si es un jugador que le va a servir, el club le hace un nuevo contrato. Pero si es un jugador que no le va a servir, bueno, simplemente hace una rescisión de contrato. Entonces el contrato podemos decir que es un acuerdo condicional, ¿sí? Si una de las partes cumple, estamos totalmente de acuerdo, podemos continuar. Si una de las partes no cumple, bueno, hasta aquí llegó, nos pasamos la mano, aquí no pasó nada, así que tranquilo, vos seguí tu vida, yo sigo mi vida. Si te he visto, no me acuerdo. Más o menos es así, ¿verdad? Ahora, la siguiente palabra que es, ¿qué es un pacto? ¿Sí? ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo verbal entre dos o más personas que obliga a ambos a cumplir una serie de condiciones. Acuerdo verbal entre dos o más personas que obliga a ambos a cumplir una serie de condiciones. Condiciones que se ha de cumplir en virtud a un acuerdo. Hay un acuerdo, ¿sí? Y no es un acuerdo por papel, ¿sí? No es un acuerdo como un contrato, no es un acuerdo por papel. Es un acuerdo verbal, ¿sí? Ahora, este acuerdo es un acuerdo incondicional. ¿Qué pasa si una de las partes no cumple con lo requerido, con las condiciones? El pacto no se puede romper. Hay un eslogan, no sé si alguien conoce el programa de Arturo Rubin,
¿sí? Estilo fútbol, creo que se llama. Dice, su eslogan es el pacto que no se puede romper. Y el matrimonio es eso. El matrimonio es un pacto que no se puede romper. Es un pacto incondicional. No depende de que si la persona cambió, no cambió, cambió su carácter, hizo esto, hizo aquello, vamos a cambiar. No, no es un contrato que se puede romper, que se puede quemar y terminó el asunto. Como dije recién, si te he visto, no me acuerdo. Ahora, es muy importante. Entonces, ¿qué es el matrimonio? ¿Sí? ¿Es un contrato o un pacto? Sin dudas de que es un pacto. Ahora surge la pregunta, ¿por qué el matrimonio es un pacto? Y en esto nos vamos a detener un poquitito, ¿sí? Ahora, en primer lugar, el matrimonio es un pacto porque es un símbolo del pacto de Cristo y su iglesia. Es un símbolo del pacto de Cristo y su iglesia. Eso puedes ver en el libro de Efesios, por ejemplo. Vas a encontrar eso. Por ejemplo, Dios le dice, Pablo le está diciendo a las esposas que respeten a su marido, y a los varones le está diciendo que ame a la iglesia. Perdón, que ame a su esposa. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó a sí mismo por ella. Y dice la palabra de Dios que Cristo presentó a su iglesia sin mancha y sin contaminación, sin arruga. Por eso podemos decir que es un pacto, así como simboliza el pacto de Cristo con su iglesia, así es el matrimonio. Ahora, también porque es un símbolo del amor de Dios. Es un símbolo del amor de Dios. Y acá hay un punto muy, pero muy importante. Ustedes saben que científicamente está comprobado que el amor dura solamente 1 año, 8 meses. El enamoramiento. 1 año, 8 meses. Ahora voy a decir, 1 año, 8 meses no es suficiente. O sea que terminó el amor y terminó el casamiento. ¿Qué es lo que te hace permanecer? ¿Qué es lo que hace que vos sigas? ¿Qué es lo que hace que vos permanezcas firme? A pesar de que quizá ese sentimiento se apagó, se está apagando, no sé. Quizá la persona ya no es lo mismo, tu esposa, tu esposo no es lo mismo. ¿Qué es lo que hace? Ese pacto que vos hiciste, ese compromiso que vos hiciste, eso es lo que te hace seguir. Es símbolo del amor de Dios. ¿Qué significa eso? Que yo decido amar a pesar de mis emociones. O sea que hoy amanecí la Yavaí, hoy amanecí Argel, hoy amanecí esto, pero yo igual decido amar. A pesar de que ese sentimiento quizás se va apagando, se va deteriorando, quizás no sé, pero yo decido amar, porque el amor es una decisión. Yo decido estar con la persona. Yo decido cumplir ese pacto que yo hice delante de Dios. A pesar de mis emociones, a pesar de mis sentimientos. Aunque a pesar de que no haya quizá un sentimiento, a pesar de eso, ¿sí? A pesar de eso. Y también, ¿saben qué? A pesar de la voluntad. ¿Qué significa eso? A pesar que muchas veces no querés saber nada, te querés ir de tu casa, no sé. A pesar de eso, hiciste un pacto, hicimos un pacto delante de Dios. Un pacto que no se puede romper. Por eso cuán importante es el matrimonio. No es un contrato que yo puedo tirar, bueno, 1 año, 8 meses, ya está, ya cumplí, mira mi amor, ya no te amo más, ya me gusta otra chica, ahora me gusta otra chica. Y voy a decir, bueno, ¿te va a gustar otra chica? Entonces acá 1 año, 8 meses, te va a gustar otra chica otra vez. Y cada 1 año, 8 meses vas a estar cambiando de mujer, ¿entienden? No, no es así. Porque el matrimonio es un símbolo del amor de Dios.
ese amor que Dios tiene hacia nosotros es un amor incondicional. ¿Sí? Es un amor incondicional, la palabra Hexen. Es un amor incondicional. Y le invito a abrir sus Biblias en el libro de Oseas, capítulo 11. Vamos a abrir otra Biblia en el libro de Oseas. Oseas, capítulo 11. Van a esperar un ratito acá. Libro de Oseas. Porque acá quiero mostrarle un ejemplo de un amor incondicional. ¿Sí? Dice versículo 8, Oseas 11:8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma y ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Yo te voy a abandonar ahora. Aunque Israel era infiel, aunque Israel engañaba a Dios, y en Oseas podemos ver eso, porque en Oseas justamente da una simbología, una tipología del matrimonio. Cuando Dios le manda a Oseas, decía, Oseas, ve y busca una mujer prostituta y casate con ella. ¿Qué es lo que quería mostrar el Cristo? Dios, su amor, que no importa lo que vos hiciste, no importa cuán bajo caíste, igual yo te voy a amar, dice Dios. ¿Qué voy a hacerte? ¿Te voy a dejar? ¿Te voy a abandonar? No voy a hacer eso, dice Dios. Y por eso podemos decir que es un pacto. Por eso simboliza el amor de Dios incondicional hacia nosotros. Y eso tiene que ser nuestro matrimonio. Un amor incondicional. ¿Qué haré a ti? ¿Qué haré a ti? Te voy a dejar, Israel, te voy a abandonar. Se inflama mi compasión. Esa presión significa se transforma, se revuelve dentro mío. Eso significa. Pero Dios dice, no te voy a dejar. Por más que no te voy a dejar. Porque hice un pacto contigo. Yo decidí amarte, dice Dios. Ahora, es símbolo de la salvación. ¿Por qué es símbolo de la salvación? Y esto es muy importante. Imagínate, la salvación, nuestra salvación es seguro, ¿sí? Cuando hablamos de símbolo del amor de Dios, podemos decir también con lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35. ¿Y qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o espada, o peligro, desnudez. ¿Qué nos va a separar? ¿Hay alguna razón por la cual un hombre se puede separar de una mujer? Ese es el símbolo, esa es la idea que Dios está dando. Por lo cual estoy seguro, dice, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios es un amor incondicional. Y nuestra salvación, dentro de nuestra salvación, ya es también incondicional. Vamos a decir, pará. Estoy diciendo dentro ya, cuando una persona recibió a Cristo, la salvación ya es incondicional. ¿Qué significa eso? Ya no es que tenés que hacer algo para mantener tu salvación. Y eso, imagínate, si Dios actúa con nosotros, así como nosotros muchas veces actuamos con nuestra esposa, o la esposa con su marido. Si Dios cada vez que hacemos algo malo nos dice, vos no sos más salvo, vos no sos mi hijo, andate de acá, rajá de acá. No, es un símbolo de la salvación. ¿Por qué? Porque algo seguro, es algo que ya es nuestro, que nadie nos puede sacar, que solamente esperamos ese momento para disfrutarlo. ¿Se entiende? Es un símbolo de la salvación. Es un símbolo del sacrificio y entrega de Cristo. Símbolo del sacrificio y de entrega de Cristo.
Y ahí aparece, entre paréntesis, una palabra altar. Ahora, ¿qué es el altar? Y la primera vez que aparece la palabra altar en la Biblia, aparece en el libro de Génesis capítulo 8, versículo 20. La primera vez que aparece la palabra altar. ¿Quién está dando un sacrificio? Está dando Noé. Después del diluvio, ¿sí? Noé hizo un altar a Jehová y adoró a Jehová, honró. No dice la palabra adoró, pero hizo un holocausto a Jehová. Ahora, es símbolo del sacrificio y la entrega de Cristo. ¿Qué significa el altar? El altar representa una ofrenda. El altar representa un sacrificio. El altar representa, sí, ofrecer algo. Y eso es lo que vos y yo hicimos cuando nos fuimos en el altar. Eso es lo que Cristo hizo en el altar de la cruz. Entregó su vida en sacrificio. ¿Sí? La palabra, el propósito del altar es establecer una relación de pacto. Y cuando vos y yo nos fuimos ahí en el altar, eso es lo que hicimos, establecimos una relación de pacto. ¿Qué hicimos? Nos entregamos. Alguno verá el versículo, como cordero fue llevado al matadero. Alguno que no se casa obligatoriamente, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero. No, está hablando de algo voluntario, que lo haces de corazón. Porque vos en ese momento estás decidiendo que tu vida ya no te va a pertenecer. Vos estás entregando en sacrificio. Te está entregando vos mismo. Eso está hablando. Por eso habla también altar. Y nosotros muchas veces escuchamos esa palabra, ¿verdad? En el altar. Y eso representa. Porque en el altar, sí, representa la obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz. Su entrega, su sacrificio por nosotros. Y eso es lo que vos y yo hacemos en el momento que nos vamos al altar. Nos entregamos ¿a quién? A la otra persona. Antes ya no entregamos a Dios. ¿Se entienden? Es un símbolo de la Trinidad, ¿sí? Que sean uno, dice la palabra de Dios. Así como yo y el Padre somos uno, yo y el Padre uno somos. Así es el casamiento, así es el matrimonio. Ya no son dos, dice, sino es uno. Ya no son dos. Ya no son dos personas. Es una sola persona. Un solo cuerpo. Es símbolo del carácter de Dios. ¿Cómo se entiende el carácter de Dios? Su fidelidad, ¿sí? Ahora, no es que porque yo soy infiel, mi esposa me tiene que ser infiel. Porque ella fue infiel, yo le tengo que ser infiel. No, por eso habla del carácter de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Es símbolo de su perdón. Porque eso es lo que cada día muchas veces tenemos que hacer en el matrimonio, dentro de la convivencia. El perdón, mostrar el carácter de Dios, su amor, su fidelidad, su perdón, a pesar que quizá la otra persona hizo cosas que quizás te duele, porque está reflejando el carácter de Dios. Dios no te rechaza ni te rechazó cuando cometiste para vos el peor pecado de tu vida. Para vos fue el peor pecado. Dios ya sabía, a Él no le sorprendió. Para mí fue el peor pecado quizás. Para Dios no fue el peor pecado. ¿Entienden? Muestra, simboliza el carácter de Dios. Simboliza la eternidad de Dios. ¿Qué significa eso? Para siempre. Es para siempre. Ahora, libro de Gálatas, capítulo 3. Vamos a abrir nuestras Biblias. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 15. ¿Están escuchando todo, verdad? Gálatas, capítulo 3, versículo 15, porque yo tengo la pantalla, no le veo a nadie. Gálatas, capítulo 3,
versículo 15 dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, ¿qué dice? Nadie lo invalida ni le añade. No hay nada más que agregarle y nada lo invalida. Un pacto, por más que sea de hombre, ¿sí? Por más que sea de hombre, dice, nada lo invalida ni lo añade. Es un pacto perfecto. Y el matrimonio es un pacto perfecto. Ahora, para terminar, quiero compartir 3 cosas que requiere el matrimonio. Ahora, en primer lugar, prioridad. ¿Sí? En primer lugar, prioridad. ¿Y de dónde sacamos eso? Sacamos de Génesis capítulo 2, versículo 24, donde dice, por tanto, no dice por tonto, ¿sí? No es que sos tonto cuando te casas, no es tonto. ¿Qué tonto? O sea, ¿qué gil que sos ahí? No, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Escuchen bien esto, muchachos. Escuchen bien, gente. Escuchen bien este concepto, porque acá aparece una palabra fundamental en el hebreo. ¿Sí? Hice algo esta semana. Fui más hebreo que nunca. Investigué palabra por palabra. Palabra por palabra investigué. Y la palabra, sí, dice dejará, significa asap. Sí, asap es dejará en el hebreo. ¿Qué significa soltar, renunciar, dejar libre, abandonar? Eso significa la palabra asap en el libro, en el Antiguo Testamento, en esa palabra dejará. Ahora, está la otra palabra que es en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 31, está el mismo versículo. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí, esa palabra dejará significa cataleipo, ¿sí? Ahora, son 2 palabras compuestas. Cata significa abajo y leipo significa dejar. O sea que, ¿qué es lo que está diciendo? Dejar abajo. Entonces podemos decir, por tanto, el hombre dejará abajo a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. O sea que podemos decir, por tanto, el hombre renunciará a su papá y a su mamá. O podemos decir más, por tanto, el hombre le dejará libre. Por favor, déjele libre a papá y mamá. Le dejará libre a papá y mamá y se unirá a su mujer. Eso significa la palabra. Dice la palabra de Dios, dejará libre. No es que yo voy a depender más de mi padre, de mi mamá o de mi papá. No es que cada vez que ocurra una necesidad yo voy a correr a mi mamá. Papá, por favor, cubrime mamá. No, déjale libre. Hoy ya renunciaste. Ahora prioridad de tu esposa. Prioridad ahora de tu marido. Ellos son prioridad ahora. Ella es prioridad en tu vida. Ya no es tu mamá. Voy a decir, pero pará. Pero mi mamá dio todo por mí. Y yo puedo decir, personalmente, mi mamá dio todo por mí. Crió a 7 hijos, ella sola. Pero hoy, ella no es mi prioridad. Mi prioridad es mi esposa. Cuando yo me iba a casar, acá está mi esposa de testigo, yo le dije algo a Evelyn. Mira, mi amor, nos vamos a vivir cualquier lado. Cualquier lado. No importa si vamos a vivir en una piecita, vamos a vivir en un baño, pero lejos de tu casa y de mi casa. En tu casa ni en mi casa, no. Porque es un mandamiento del Señor.
Por tanto, el hombre dejará, soltará, renunciará, dejará libre, abandonará, dejará abajo, porque le pone ya arriba a su esposa o a su esposo. Y su esposa y su esposo ahora es prioridad, ya no sus padres. Ahora, eso significa que ya no vas a ayudar a tus padres. No, no estamos hablando de eso. Porque yo tengo que seguir honrando a mi mamá y a mi papá. Y si puedo ayudarle, tengo que seguir ayudándole. Pero mi prioridad ahora ya es mi esposa. Mi prioridad ahora ya es mi familia. Y yo te quiero animar con esto. Tu prioridad es tu esposa. Tu prioridad es tu esposo. Antes que cualquier familiar, antes que tu hermano, antes que tu hermana, antes que tu mamá, antes que tú, no sé, como se dice acá en Paraguay, antes que tú ya eres maleta, se dice. Es tu esposa, es tu esposo tu prioridad. No son más ellos. Ahí está el problema muchas veces. Porque acá en Paraguay es una naturaleza, ¿sí? Es normal que una persona siempre viva en la casa de los padres. Y nosotros como cristianos, ¿sí? Tenemos que dar un ejemplo en eso. Nadie está diciendo cuando es algo momentáneo, con un propósito, algo temporal. Porque vos decís, bueno, esto hace por un tiempo porque después yo tengo que salir, yo voy a salir. Eso es. Ahí sí puede ser. Pero cuando está tratado a papá y mamá, y cuando papá y mamá son los que te tienen que otra vez sustentar, cuidar a tus hijos, cuidar a tus hijas, darle de comer a tus hijos, darle de comer a tus hijas, ¿sabes qué? No entendiste nada de lo que es, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No entendiste nada. Ya no es responsabilidad de tus padres, es tu responsabilidad tu esposa. Ya no es responsabilidad de tus padres, tu marido, es tu responsabilidad mujer. Y ellos tienen que ser tu esposa y tu esposo. Ahora es prioridad en tu vida. Ya no es tu mamá, ya no es tu papá. ¿Se entiende? Segunda cosa fundamental, no solamente prioridad, sino también algo que me va a costar hablar, pero lo tengo que hablar. Privacidad. ¿Sí? Ahora, esta palabra privacidad sacamos del Génesis capítulo 2, versículo 25. Cuando dice, ambos estaban desnudos y no se avergonzaron. Ambos estaban desnudos y no se avergonzaron. Ahora, la palabra avergonzaron en el hebreo, sí, significa bus, no es un bus de colectivo y nada. Significa desilusionar. Desilusionar. Ambos no se desilusionaron. Ese es el concepto. No se desilusionaron. No tenía nada oculto entre ellos. No había nada oculto entre ellos. Y este es un punto muy importante. Porque cuando nosotros tenemos cosas ocultas en nuestra vida, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Estamos desilusionando. Estamos desilusionando. Cuando esa persona se entera de lo que nosotros hicimos, lo que estábamos haciendo, lo que hicimos quizás en privado, solamente causamos desilusión. Y por eso dice, ambos estaban desnudos y no se avergonzaron, no se desilusionaron. Y este es un punto muy importante, esta frase quiero que te grabes. Lo más difícil del matrimonio no es desnudar el cuerpo, sino es desnudar el corazón. Y esta es una de las cosas que personalmente me costó más, antes que desnudar el cuerpo, ¿verdad? Es más fácil. Pero desnudar el corazón es dificilísimo. Es muy difícil contarle a tu esposa tu debilidad. Es muy difícil contarle a tu esposa tu fracaso. Es muy difícil eso. Es muy complicado eso. Porque vos sabés que vas a traer desilusión. ¿Sí? Vos sabés que vas a causar desilusión a su corazón. Por eso este punto es muy importante. Requiere privacidad. ¿Qué significa también este punto?
No hay nada que yo voy a hacer que mi esposa no sepa. Yo no voy a tomar decisión en cuanto a la economía que mi esposa no sepa. Yo no me voy a meter en un trabajo que mi esposa no sepa. No hay más privacidad. Yo no voy a tener mi cuenta aparte porque para que mi esposa no sepa. Yo no le voy a decir a mi esposa que me pagaron un 200,000 más de extra por algo que yo hice porque yo quiero usar esa plata. No, ya no existe eso. Ya no existe esa privacidad. Ya no es más este tuyo, este es mío. No, no, este es nuestro. Ya es nuestro. ¿Me están entendiendo? Ya es nuestro. Ya no hay esa privacidad. Y eso muchas veces es lo que causa problemas. No, ese era mío, no, ese era. ¿Y saben qué? Una de las palabras en el griego, cuando dice la palabra uno, ¿sí? Cuando dice la palabra uno en el hebreo, significa esto. Unido, ordenar los pensamientos. Y ahí está el punto. ¿Qué es el matrimonio? Son dos pensamientos diferentes. Son dos pensamientos diferentes. Son dos culturas diferentes. Son dos costumbres diferentes. Son dos que vienen con cosas diferentes en la casa. Yo traje mi cama, traje mi cama. Mi ropero todo roto, pero traje mi ropero todo roto. Y bueno, ya no es más mi ropero, ahora ya nuestro ropero. Por más que era desastre, era nuestra cama. Era nuestra cama porque ya cambiamos. ¿Sí? Y ahí va un conflicto en la mente. ¿Y qué es lo que quieren lograr justamente? Es ordenar los pensamientos. Hacer solamente uno. ¿Sí? Ordenar los pensamientos. De dos pensamientos que combaten y luchan, como dice la carne contra el espíritu, más o menos esa ajena. ¿Qué quieren lograr? Que se unan los pensamientos, que haya un solo sentir. Eso significa uno. ¿Sí? Según el hebreo, eso significa uno. Es la palabra ekat, que significa ordenar los pensamientos. Ya no hay privacidad. Yo tengo que ordenar los pensamientos. Tengo que igualar. Tengo que estar en la misma línea. No puedo yo tener cosas ocultas. No puedo yo comprar algo que mi esposa no sepa. Eso no significa que yo todo lo que tengo que... No, no. Pero eso es. Ya no hay privacidad. Ya no existe la privacidad. Muy importante este punto, porque muchas veces conocemos personas que su esposo no sabe nada de lo que su esposa está haciendo. O viceversa. Su esposa no sabe ni idea de lo que su esposo está haciendo. Ni en qué se metió, ni en qué está. Si está estudiando, está trabajando, está con sus amigos, ya no sabe nada. Ay, no sé dónde está. No existe eso. Cuando eso hay, es porque hay un problema en tu matrimonio. Es porque hay un problema en mi matrimonio. Y la última, primero dijimos prioridad, privacidad. Y el tercero, para terminar, propósito. ¿Sí? Ahora, miren bien de dónde sacamos la palabra propósito. Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, serán una sola carne. ¿Sí? Será una sola carne. Ahora, escucha bien, carne significa en el hebreo basar. ¿Sí? Carne en el hebreo es basar. Su raíz primitiva es, escuchen, buenas nuevas. O sea que la palabra basar, su raíz primitiva es buenas nuevas. Buena nueva, ¿qué significa? Buena noticia. O sea que podemos decir así, por tanto el hombre dejará libre a su padre y a su madre y se entregará a su mujer y los dos serán buenas nuevas. ¿Qué significa eso? Que el propósito principal de Dios para el matrimonio es mostrar el evangelio. ¿Entienden? El propósito principal de Dios es mostrar el evangelio. Que la gente puedan ver el evangelio en tu vida. Cuando vos, mujer, respetás a tu marido y no está hablando mal de tu marido, no está queriendo mostrar que vos sos el que goberná la casa.
Cuando vos le das lugar y respeto a tu marido, y vos, marido, y yo, cuando amo a mi esposa, como dice Pedro, cuando no soy áspero con ella, cuando no soy duro con ella, cuando yo amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, es una responsabilidad muy, pero muy alta, una vara muy alta es la que Dios le puso al hombre. Como Cristo amó a la iglesia. Y eso es lo que vos y yo tenemos que mostrar. Eso es lo que tu matrimonio tiene que mostrar. Tu matrimonio tiene que mostrar el evangelio de Cristo. Tu matrimonio tiene que mostrar el propósito principal por el cual Dios te unió. Mostrar el evangelio. Dar buena noticia con tu vida, con tu testimonio, con tu forma de tratar a tu esposa, con tu forma de tratar a tu marido. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el propósito principal de Dios para el matrimonio. La pregunta es, ¿estoy cumpliendo el propósito de Dios? Si quizás nos vamos al primer punto, prioridad. Mi esposa es mi prioridad. Mi esposo es prioridad en mi vida. ¿Puedo decir que ya le solté a mis padres en cuanto a dependencia de ellos? Privacidad. ¿Hay alguna cosa que está desilusionando a tu esposa? ¿Hay algo que está ocultando de ella o de él? Está mostrando el propósito principal por el cual Dios te hizo uno, que es mostrar el evangelio de Cristo. Un día un personaje muy conocido le preguntaron esto. Vamos a orar por tu ministerio, le dice. Vamos a orar por tu ministerio. Y él le dice, mira, la verdad que yo no quiero que ore por mi ministerio. Yo quiero que ore por mi matrimonio, por mi vida como esposo. Dice. No, pero tenés muchos ministerios, le dice. Sí, tengo muchos ministerios. Pero quiero que ore como por mi matrimonio. Porque si yo no puedo amar a mi esposa como Cristo me pide que yo ame, ¿cómo voy a amar a la iglesia? Porque si yo no puedo cumplir, no puedo ser un marido bíblico, ¿cómo voy a ser un pastor bíblico? No puedo, no tengo autoridad. Porque cada vez que voy a predicar, mi esposa va a tener que estar en la primera fila. Y ella va a tener que ver y saber todo lo que yo estoy diciendo. Y si yo estoy mintiendo, soy un gran mentiroso o verdaderamente estoy diciendo la verdad. ¿Entienden? ¿Cuán importante es que nosotros podamos ser maridos bíblicos y vos, esposa, puedas ser una esposa bíblica? Tu prioridad no es tu ministerio. Tu prioridad es tu marido, es tu esposa. Me atrevo a decir eso. Es tu esposa. Decía un dicho que muchos pastores le están siendo infieles a su esposa. ¿Cómo dicen? Sí, acá muchos pastores le están siendo infieles a su esposa. Y con la esposa de otro. ¡Chau! ¿Cómo se entiende eso? Sí, con la esposa de Cristo le están siendo infieles. O sea que, ¿qué significa eso? Están más metidos en el ministerio que con su propia esposa. Están más fuera que adentro. Y eso no corresponde. Entonces, espero que este mensaje, personalmente para mí al estudiar, fue de mucha bendición. Y hay muchas cosas que yo necesito poner en práctica en mi propia vida. Y espero que haya sido de bendición también para tu vida. Y que si hay algo que Dios obró, que Dios tocó en tu corazón, hay algo que tienes que cambiar, te quiero animar a hacerlo. Para que Dios se pueda glorificar a través de tu matrimonio y de mi matrimonio. Vamos a orar para terminar. Padre, te quiero dar muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Señor,
porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú no hiciste uno, Señor. Tú quieres ordenar nuestros pensamientos. Quieres hacer un solo pensamiento. Señor, ayúdanos, Señor, a entender que es un pacto, mi Dios. A entender, Señor, que estamos dando ejemplo del evangelio, ejemplo del amor de Cristo, ejemplo de su entrega, de su sacrificio. Estamos dando ejemplo del carácter de Dios, que no es cualquier cosa, Señor, no es un contrato que yo puedo romper en cualquier momento, cuando me enojo o cuando hago algo indebido, que no es eso, Señor. No es un contrato. Señor, ayúdame a entender que mi esposa es mi prioridad y que yo debo amarla, respetarla, serle fiel, Señor. Ayúdame, Padre, a entender, Señor, que no tiene que haber privacidad entre nosotros, que no tiene que haber algo aparte, algo que ella no sepa. Ayúdame a entender, mi Dios, el propósito principal por el cual tú quisiste que yo me case. Me uniste para que podamos mostrar el propósito del evangelio, podamos mostrar a Cristo, podamos mostrar tu iglesia, podamos mostrar el sacrificio de Cristo. Alabamos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Te agradecemos, Padre, por este tiempo. Y ayúdanos, Señor, que nuestro matrimonio pueda honrarte y ser de testimonio en el lugar donde vivimos, con los vecinos, con las personas que nos toca estar. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios le bendiga.